Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo en esta serie de la Segunda Venida de Cristo, sumamente interesante. Hemos recorrido ya temáticas como las razones de por qué Jesús debe venir a esta tierra, lo vimos en profundidad. Estuvimos viendo acerca del rapto de la iglesia. También respondimos a esta pregunta que muchos se hacen: ¿la iglesia pasará por la tribulación? Estuvimos ahondando en esa respuesta. Y vimos el tribunal de Cristo, cosas que nos suceden en el momento del arrebatamiento, y los terrores de la tribulación. Eso fue lo último que estuvimos viendo. Hoy vamos a profundizar un poco más acerca de dos grupos de personas que van a estar en la tribulación, y vamos a ver un par de detalles acerca de ellos. Y se trata de Israel y los gentiles. En 1 Corintios 10:32 dice que estamos divididos en tres tipos de personas: judíos, la iglesia de Dios y los gentiles o las naciones. Ya vimos que la iglesia va a ser tomada antes del tiempo de la tribulación. Vamos a profundizar el día de hoy sobre Israel, quiénes son los judíos, qué va a pasar con ellos en la tribulación. Hay detalles que tenemos que abordar y comenzaremos a entender el rol de este grupo llamado gentiles o naciones dentro de este periodo de tribulación. Así que comencemos inmediatamente con Israel. Cuando Dios juzgue y tome la tierra, será un tiempo llamado la angustia de Jacob. Jeremías 4:31 dice: porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta. Ellos son israelitas los que lamentan, y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Jeremías advierte: Israel llora y Dios oirá su lloro e Israel volverá a Dios. Un par de características de Israel dentro de este periodo. Primero, van a experimentar un pacto. En Daniel 9, Mateo 24, se nos habla de este pacto de paz, que ellos lamentablemente verán lo peor de este tiempo. Este es un pacto que no se hace con Dios, sino con el mismo Satanás, sin que ellos se den cuenta. ¿En qué consiste este trato? No se habla mucho detalle en la Escritura, pero sabemos que Israel lucha por un terreno, un territorio específico para construir su templo. Son metros cuadrados muy disputados los que están junto al Domo de la Roca. De alguna manera, este líder político del anticristo logrará que Israel restablezca sus sacrificios en este preciso lugar sagrado, tanto para musulmanes como para judíos. Fíjese que de alguna manera, cuando uno superpone el templo que tuvo Jerusalén, construido por Zorobabel, en el terreno que hoy está el Domo de la Roca, que es el punto más sagrado de los musulmanes, ahí creen que ascendió Mahoma. Efectivamente se cruza el punto exacto donde ellos quieren ubicar su templo. Sin embargo, cuando se analizan en los espacios, se ve claramente que entre el Domo de la Roca y una mezquita que está en ese lugar, tú tienes el muro de los lamentos y frente al muro se puede construir perfectamente el templo de los judíos. De alguna manera quedaría en el centro de este espacio. Y el anticristo va a permitir que se logre construir y queden juntos, uno al lado del otro, estos templos. Apocalipsis 11:2 nos describe algo muy interesante, fíjate. Dios dijo: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad, la santa ciudad, 42 meses. De alguna manera dice: construyan el templo, dejen el patio que siempre estuvo considerado, pero déjenlo para que lo pisen los gentiles. El anticristo es un antisemita, como ningún otro se haya visto en la tierra. Él hará un pacto con Israel no porque es amigo de Israel. Él odia a Dios y a su pueblo. Lo que busca él es beneficio propio. Este gobernador político va a buscar riqueza, va a buscar petróleo, riqueza del mar muerto, una ubicación estratégica, dinero. Israel sabe producir dinero.
Después de 3 años y medio con esa falsa imagen que él está dando de generar una paz en este Medio Oriente, él adquiere suficiente poder como para tomarse el poder que falta y ahí profana el templo y comienza la persecución. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice que al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunos decían que él se sentaría en la mezquita a gobernar. No, él se sienta, según Tesalonicenses, en el templo construido por los israelitas. Apocalipsis 13:8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Él se apodera y se hace decir que es Dios y toma control de los poderes de la tierra. Apocalipsis 13:12 dice que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Él se toma el poder y utiliza a este falso profeta para lograr lo que él quiere. La abominación es contra Israel, contra Dios. Entra en el templo a mitad de la semana, bota todo lo sagrado de Israel y él mismo se sienta allí como Dios. En Daniel 9:27 decía que será así hasta la consumación de los tiempos. Los últimos 3 años y medio, él mostrará al mundo su centro de operación y será en el lugar más valioso del planeta, mostrando su odio al mismo dueño de aquel lugar, este templo. Apocalipsis ubica a los israelitas en el centro de la tribulación. Comienza con ellos. En medio acaparan toda la atención y toda la persecución y finalmente son salvados por su Mesías. Apocalipsis 11:8 habla de este comando central del anticristo que va a ser desde Jerusalén. Allí es donde él mata a estos 2 grandes predicadores, exactamente en el mismo lugar donde Jesús muere, el Gólgota. En Apocalipsis 11:13 se nos habla que por un terremoto fueron muertos hombres de renombre en Jerusalén. Apocalipsis 12 se nos muestra, ya lo hemos visto, esta mujer Israel huyendo hacia el desierto desde Jerusalén. Dios no ha terminado con Israel. No podemos espiritualizar la profecía y atribuirnos sus promesas. Jeremías 31:28 dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, fíjate lo que hará Dios con Israel, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Ellos plantarán nuevamente. Así como permitió el sufrimiento de ellos, Dios va a permitir la restauración de esta santa nación. Salmos 89, 35 al 36. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. El principio es claro. Él hace promesas, las cumple y son promesas para el pueblo de Israel. En la tribulación se menciona este Israel y cuando dicen Israel, significa Israel. Se habla de Jerusalén y si es Jerusalén lo que está escrito, habla de Jerusalén. Si menciona 12.000 de cada tribu, son 12.000 de cada tribu. Dios tiene la impresionante capacidad de decir lo que Él quiere decir. No hay por qué tergiversarlo. Fíjate ahora, aparte del pacto, la construcción de este templo, la comisiona a Israel. Comisiona a Israel. ¿Quiénes son realmente los 144.000? Tantos grupos se atribuyen este nombre. Apocalipsis 7, del 3 al 4, claramente dice quiénes son. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000, sellados ¿de dónde? ¿De las naciones? ¿De las religiones? ¿De los testigos de Jehová? De todas las tribus de los hijos de Israel. El sello es el Espíritu Santo dándoles entendimiento a estos 144.000 judíos que comenzaron una tribulación perdidos, una tribulación siendo rebeldes. Pero Dios se presenta ante ellos
milagrosamente convierte sus almas y les da entendimiento, y su sello, que así como el sello nuestro, los cristianos, es el Espíritu Santo, el sello en su frente es el Espíritu Santo dándoles entendimiento, cubriendo, ungiéndolos. Estos israelitas de las 12 tribus de Israel no son otra religión, son israelitas que van a predicar. ¿Qué harán ellos? Dice la Escritura que son siervos. Siervos, servirán. ¿En qué? En el evangelismo a todo el mundo. ¿Cómo sabemos eso? Fíjate el resultado que tienen, Apocalipsis 7, 9. Después de esto, de estos 144.000, he aquí una gran multitud, cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Una gran multitud de todas partes del mundo son fruto de estos 144.000 que van a estar predicando a los gentiles, a las naciones, gracias a este ministerio. Ellos son evangelistas, decíamos que eran evangelistas poderosos, como lo fue Pablo, como lo fue Jeremías. Son judíos convertidos milagrosamente, vírgenes, no han conocido mujer. Son como Pablo, con un ministerio gentil hacia el mundo, hablando a los judíos, por supuesto, pero extendiéndose hacia las naciones. Veremos el resultado de su labor. ¿Te imaginas de nuevo 144.000 Pablos predicando el día de hoy? Así de rápido ellos van a evangelizar este mundo. Pensemos otra cosa de Israel. Pensemos un momento en el retorno de los israelitas. Está sucediendo el retorno a su tierra. Pero lamentablemente vuelven para tener que huir nuevamente en este periodo de 3 años y medio finales. El Estado de Israel, pon atención, tiene un ministerio que cuenta con equipos dedicados a lo que llaman la absorción de Israel. Su trabajo es acomodar a todos los israelitas del mundo en su territorio. Aliyah se llama el ministerio, literalmente significa ascenso. Es la palabra hebrea que designa la inmigración a la tierra de Israel. Ellos están unidos y ligados a su territorio. Hay cerca de 15 millones de israelitas en el mundo. Menos de 2 millones comenzaron en Jerusalén cuando iniciaron este programa. Ya van en 9 millones de israelitas ubicados en su territorio. Les cuesta cerca de $44.000 hacer llegar una familia, son cerca de 35 millones de pesos chilenos, y ellos tienen los recursos. Jeremías 31:8 dijo: he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Del norte los trae. Interesantemente, la mayoría de los países que albergan judíos el día de hoy son del hemisferio norte. Comenzando con Estados Unidos, que tiene cerca de 5.700.000 judíos. Rusia tiene otros. En Europa hay otros más. Jeremías 31:10. El que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Sabes qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia, Estados Unidos, Inglaterra vencen a la Alemania de Hitler, ellos los acomodan en sus terrenos, los esparcen, los sacan del territorio de Jerusalén, acomodándolos en sus naciones. ¿Sabes qué? De esas mismas naciones ellos volverán a reunirse en Jerusalén. Ezequiel 37 es mucho más profundo y habla de este valle de huesos secos. Habla de judíos separados que serán revividos nuevamente. Saldrán de las tumbas, dice, de los sepulcros, y los sepulcros son naciones que están rechazando a Cristo, quedando muertas espiritualmente, son como tumbas. Los profetas lo declararon, hablaron de eso acerca del retorno de los israelitas, pero la reunión de la que hablan los profetas es para final de la tribulación. Es para recibir su reino prometido. Lo que hoy vemos es solo un preliminar. No es lo final. Estamos rascando la superficie al ver el retorno de Israel de esta manera. Aún no hemos visto la regeneración espiritual. Solo hemos visto lo físico. Pero cuando ocurre lo físico,
en lo espiritual está a la vuelta de la esquina. Normalmente están cercanos, como lo decía Ezequiel. Mateo 24, 31 al 32 dice que enviará a sus ángeles. Esta va a ser la reunión de la que hablan los profetas. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos israelitas, de eso está hablando, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender, de ellos está hablando, de Israel. Aprender la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Después de la tribulación, Él envía a sus ángeles y los reúne finalmente. Esto es un preliminar. Habrá muchos israelitas siendo salvos durante la tribulación, pero hay muchos más que enfrentarán a Cristo y se convertirán a Él. Hoy también vemos a muchos aceptando a Cristo, pasando a ser parte del cuerpo de la iglesia, sí. Justo antes del reino del milenio se hace esta reunión centralizada. Isaías 43, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Jeremías 32, he aquí que yo los reuniré de todas partes de la tierra, a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo y indignación grande, los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. ¿Viven hoy seguramente, en seguridad? Por supuesto que no. No se ha cumplido esta promesa. Después de la tribulación sí estarán a salvo en el reino del milenio. Se están reuniendo hoy para luego huir. Y entonces Dios los reunirá finalmente para su restauración. Veamos un poquito del castigo de Israel. Esto también está prometido. Hay dos razones por las que se está reuniendo Israel: para ser castigados y luego para ser salvados. Está advertido en Deuteronomio 28, Jeremías 13. Es interesante todas estas profecías en Daniel. El libro de Daniel se habló del castigo a Israel. Jeremías 13 habla de un cinto podrido que está puesto en las rocas, en el desierto, lo deja ahí. Y así dice que Él va a lidiar con el pueblo, con la soberbia del pueblo de Israel. Y va a podrir la soberbia del pueblo de Israel en esas cuevas, en ese desierto, tal como lo dice Jeremías 13 con esta figura del cinto que se pudre. Habrá mártires en la tribulación. En Apocalipsis 6 y 7 se nos hablan de eso. Habrá persecución hacia los israelitas, Apocalipsis 12 y capítulo 13. Todo esto es por el pecado de ellos, el cual no fue resuelto antes de la tribulación. Ellos podrían haberlo subsanado con el Señor, pero se siguieron rebelando. Por lo tanto, la tribulación es un tiempo para Israel para purgar a los rebeldes y algunos serán salvos. Ezequiel 20, 33 al 35, vive yo, dice Jehová, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y los traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. El juicio de Dios es severo contra Israel, un Israel rebelde. Mateo 25 nos habló de la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes que están esperando al novio, y sabe que muchos confunden eso con la iglesia esperando a Jesucristo. Pero estamos en un contexto de la tribulación. No puedes ubicar a la iglesia. Esto habla de Israel. La puerta se cierra y no saben ellos el día y la hora que vienen a buscarlos, que viene su Salvador. Antes de la segunda venida de Jesús, durante el periodo de tribulación, los israelitas están divididos. Unos creen, esperan y perseveran hasta el fin con su lámpara encendida. Aceite del Espíritu Santo que está obrando en ellos, hasta el fin perseveran. Pero otros no. Otros fueron y compraron. Entraron al sistema del anticristo, no perseveraron y no siguieron esperando al novio. El castigo es para Israel. Veamos el consuelo, un último aspecto de este grupo de israelitas. Isaías 41 dice: consolaos,
consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El capítulo completo es un consuelo, un bálsamo para el Israel. Precioso. En ese mismo contexto está ese famoso versículo que recitamos nosotros los cristianos para animarnos, pero esto es un contexto para Israel en la tribulación. Fíjate, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, israelitas en la tribulación, que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchos deben caminar. En ese tiempo, muchos van a tener que correr. Y el Señor les va a sostener para que no se fatiguen. Es Israel saliendo de la tribulación. Israel como nación será salvo. Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Será un nuevo amanecer para Israel. Habrá salvación al final de todo este sufrimiento. Habrá conversión. Una fuente abierta para la casa de Israel. Y en Romanos 11, del 25 al 29, se nos describe esta salvación. ¿Sabes que cuando Cristo aparezca en gloria y majestad, la nación completa se convierta a Él? Entonces todo Israel será salvo. Es en ese punto, al final de la tribulación, cuando ven al Jesucristo, al Mesías que ellos rechazaron, apareciendo nuevamente en gloria, Israel completo como nación se convierte a Él y se cumple la profecía. Eso es este primer grupo dentro de la tribulación, Israel. Mucho que ver con ello. Vamos a tratar de entender ahora un panorama de las naciones, o los gentiles, como los llamó el Señor. Vamos a intentar ver este plan y nos daremos cuenta que no es muy bueno. En esta parte del estudio, incluso nosotros le podríamos llamar la caída del mundo. Las próximas lecciones vamos a entender por qué. ¿Qué tiene de malo el mundo? Uno pregunta. ¿Por qué hay tanto estrés en el mundo? Algo no está bien en este mundo. Hay problemas en la política, hay problemas raciales, los vemos en Estados Unidos el día de hoy. Hay problemas culturales, brechas sociales enormes que nos llevó a una crisis en nuestro país también. Hay intranquilidad. No hay acuerdo en qué es lo mejor. Estamos en medio de crisis económica, revoluciones morales, problemas en la religión, cambios y nada claro ni absoluto. Ese no es el problema. Esos son los síntomas. ¿Sabes cuál es el problema que hay en este mundo? Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan con cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué es lo que pasa? Los príncipes de la tierra consultan unidos en contra de Jehová. Las autoridades de las naciones están en contra de Jehová, en rebelión con Dios. Esa es la razón de fondo, ese es el problema principal de nuestro mundo. Las autoridades de las naciones en contra. No solo creen que no hay Dios, sino que viven totalmente alejados de todos los estándares que Dios da. Por ejemplo, si ves en tu país, un ejemplo, ponte en este lugar, en este caso, ves en tu país total rebelión y envías personas para regular aquella rebeldía. Y luego ves que esos mismos que enviaste se están rebelando junto con el resto. Tú miras de cierta altura y ves la necesidad de intervenir tú mismo para lograr la estabilidad y la paz que se necesita, ¿sí o no? Bueno, así se siente Dios al mirar el mundo. El mundo está contra de Dios y Dios ha intentado lidiar con el hombre, restaurar esa imagen perdida desde el principio. Ha utilizado una nación para esto, pero se rebelaron junto con el resto de las naciones. No quieren escuchar, no quieren obedecer. Cuando hay caos en este mundo, entonces las naciones rechazando a Dios, la humanidad pierde el norte.
No quisieron la solución de fondo que Dios les ofreció con Cristo en la cruz. En ese escenario, Satanás logra hacer lo que quiere y manipular a quien quiere. Isaías 57 dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para el malvado. Este mundo está inquieto porque no tiene la paz de Dios. Y eso es porque rechazan al Señor. Y rechazan la única solución que existía, llamada Jesucristo. Estamos en un punto de ebullición tal que la única alternativa que verá el mundo es regular todo el caos existente a través de una autoridad mundial que ponga soluciones bien coordinadas dirigiendo a todos los países en común acuerdo. Vendrá una autoridad mundial a unificar y ofrecerá una paz superficial. El mundo grita esto porque la bestia va a devorar a toda la tierra y ellos gritan por una paz, gritan por una necesidad de un liderazgo mundial y se van a encontrar con un anticristo guiándolos y no lo sabrán. Cristo tendrá que intervenir, enfrentar a los reyes de la tierra, a las autoridades de las naciones, a los presidentes, a las organizaciones internacionales, porque ellos viven sin Dios. Y de alguna manera en este encuentro que tendrá Cristo, en esta llamada Armagedón, culmina este enfrentamiento entre Dios y las naciones rebeldes y sus autoridades. Ese es el panorama para los gentiles o las naciones, según la Escritura. No es muy alentador. Hay varias cosas que ver respecto a las naciones. Vamos a ver solo una, abordar por el tiempo que nos queda. Veremos solo el tiempo de las naciones. Solo el tiempo de las naciones. Jesucristo hizo una afirmación interesante. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesús dijo esa frase, el tiempo de los gentiles. Las naciones o gentiles es lo mismo. Él está hablando de un espacio limitado, temporal, de autoridad de las naciones sobre Jerusalén. Y comienza en el año 600 a.C. Antes que esto, recuerden que Dios los saca de Egipto, los lleva a una tierra prometida, ofrecida a los patriarcas. Él permite que se queden allí hasta que el pecado de Israel es peor que las naciones paganas anteriores. Por ese pecado, y el profeta Jeremías hablando y rogando al pueblo que cambien su actitud, Dios los entrega a los gentiles, los entrega a las naciones, entrega Jerusalén a Babilonia en el año 600 a.C. Allí comienza el tiempo de las naciones. Salmos 2, 8 y 9 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Las naciones continúan luchando contra Dios hasta el día de hoy. Y Dios va a recuperar Jerusalén Él mismo para su pueblo. Hoy estamos en ese tiempo llamado tiempo de las naciones. Estamos en medio de eso. Daniel nos da un panorama de estas naciones. Él es un político, historiador, que documenta la profecía que le fue revelada. ¿Cuál es el contexto del libro de Daniel? Este imperio babilónico toma posesión de Jerusalén. Después que los reyes de la tierra en Israel fueron totalmente perversos y paganos. Nabucodonosor es el rey de este imperio, el primer monarca en el tiempo de las naciones. Ezequiel 10 y 11 nos da este panorama donde Dios no los tolera más a los israelitas rebeldes y Él aparta su gloria de ellos. Esto significa que los deja hacer lo que quieran.
ir en pos de sus ídolos. Al pueblo de Israel los deja. Y los entrega al dominio de las naciones. Todo eso habla Ezequiel 10 y 11. Entonces comienza este periodo. Este no es el tiempo de Israel, sino el tiempo de los gentiles. Este no es el dominio de Israel en Jerusalén, es el dominio de las naciones sobre Israel y sobre Jerusalén. De eso se trata. Egipto trató de conquistarlo antes, los sirios trataron de conquistarlo, hasta Babilonia intentó, pero Dios los impidió, porque estaba con su pueblo en ese territorio. Pero una vez que ya se rebelan, el Señor los entrega en manos de los gentiles. En Daniel se muestra el curso de acción que tendrán las naciones, la historia de las naciones. Es interesante que inmediatamente, cuando el pueblo es tomado cautivo por los babilonios, Dios da esta revelación a Daniel. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a aparecer preguntas. ¿Acaso Dios no va a cumplir el pacto que hizo con Israel, que los lleva cautivo? ¿Acaso perdieron la promesa hecha a Abraham? ¿Dios no va a cumplir? ¿Los abandonó? ¿Perdieron la tierra prometida para siempre? ¿Dios terminó con los israelitas? Por eso, en cuanto se hace la cautividad de Israel hacia Babilonia, Dios les da una revelación y muestra que es un tiempo temporal. Es un momento que van a estar los gentiles allí. Ha sido largo, ya llevan 2600 años aproximadamente, pero va a ser temporal. Dios no ha terminado con Israel. Cumplirá su promesa. Restaurará a Israel en el reino y les devolverá completamente la tierra, el territorio prometido. Por eso la profecía se escribe. Veámosla, Daniel 2, 1 al 6. Este es el contexto. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, arqueólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues, se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: el rey vive para siempre. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos. Vuestras casas se convertirán en muladares. Y si me muestras el sueño en su interpretación, recibirán mis dones, favores y gran honra. Así que decidme el sueño y su interpretación. Daniel 2:11. Porque el asunto del rey que demanda es difícil, decían estos magos que no sabían cómo responder, estaban espantados por lo que les iba a suceder y decían que no hay quien declare al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Entonces, con gran enojo, este rey de este imperio babilónico manda a matar a todos los sabios del imperio, entre ellos Daniel y sus amigos. Comienzan una oración, súplica y misericordia a Dios y consultan al Señor por esto. Pregunta: ¿quién le hizo perder este sueño al rey? ¿Quién le hizo olvidar este sueño? ¿Quién le dio el sueño y quién se lo hizo olvidar? El mismo Dios. Para ubicar a Daniel justo al frente de este rey, de este imperio, y que escuche lo que Dios le debe decir a las naciones. Por lo tanto, lo que viene ahora y que vamos a explicar es algo que todas las naciones, todos los países, todas las personas de este mundo necesitan entender. Veamos de qué se trata. Es el sueño de una imagen. Dice Daniel, capítulo 2, 31 al 35. Tú, oh rey, le revela Daniel este sueño. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto terrible. La cabeza
La cabeza, esta imagen, una cabeza de oro fino, sus pechos y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas hierro y sus pies parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedare rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. 5 partes tiene esta imagen: cabeza de oro, pechos y brazos de plata, tronco y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies una mezcla de barro y hierro. Viene una roca, desmenuza todo y la piedra llena toda la tierra. Este es un panorama de la historia de las naciones gobernando, dominando, teniendo autoridad en la Tierra Santa. Y sus países, y sus gobiernos, y sus autoridades. De eso está hablando el Señor. Daniel 2, 36 al 38 continúa. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado este reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, dice al rey Nabucodonosor. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor, el imperio babilónico, 600 a.C., es el imperio de las naciones. 43 años gobernó Nabucodonosor y fue una monarquía pura. Un control total tenía este hombre. La segunda cosa que se ve en la imagen, dice Daniel 2.39, la primera parte, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Está hablando de los reinos, las autoridades que hay en las naciones. Reino con 2 brazos, 2 pechos, 2 hombros. Estos son los medos persas. Un imperio que se complementa, la unión de 2 fuerzas. Daniel 5 explica, capítulo 5, explica cómo los medos persas tomaron control de Babilonia y con lujo y detalle, y es impresionante el cumplimiento de esto. Una profecía exacta. Ese fue el gran imperio, aunque no tan puro. Los medos persas fueron un gran imperio, aunque no tan puro en monarquía como el primero. Porque el primer imperio fue Babilonia con una cabeza, y luego aquí tenemos 2 brazos fuertes trabajando unidos, que son los medos persas. Tenemos una tercera parte de la imagen. Daniel 2.39, la segunda parte. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Quién es este tercer imperio? Daniel 10.20. No deja especulaciones. El Señor, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El tercer reino es el reino de bronce, un gran imperio que siguió a los medos persas. Grecia, con Alejandro Magno, o Alejandro el Grande le decían, que murió a los 32 años de edad. Mira qué interesante es la escritura, cómo es precisa. Daniel 8, 5 al 8 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos. Aquí está describiendo cómo Grecia desde el poniente viene y enfrenta a estos 2 cuernos, que era Medo-Persa, ese imperio. Ven a estos 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza.
Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero, que tenía fuerzas que no tenía fuerzas para levantarse, delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Así arrasó Alejandro Magno el imperio de los medos persas. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza. ¿A qué edad falleció Alejandro Magno? En su mayor fuerza, 32 años. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Dios tomó el reino de Alejandro Magno, que le ganó a los persas, creció de tal manera y a los 32 años se le quita la vida y se le entrega a 4 cuernos este poder. ¿De qué está hablando? Al término del mandato de Alejandro Magno, se le entrega a 4 generales que él tenía este imperio de Grecia. La Biblia es precisamente y exactamente correcta. Unos 200 años antes que naciera Alejandro Magno se describe todo esto. No es interpretación privada la historia y el panorama de las naciones. Él declara, Daniel 8, 20 al 22 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, lo dice la Biblia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantan de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Se aclara la imagen del sueño que tuvo Nabucodonosor y de estos imperios. Y aparece una cuarta imagen, Daniel capítulo 2, una cuarta parte de la imagen. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¡Qué impresionante! El cuarto reino, una parte de barro, una parte de hierro. Después de Grecia, ¿quién vino? El Imperio Romano. Se dividió en este y oeste. Los pies, una parte fuerte, una parte débil, pero no se mezcla. ¿Sabes qué? Roma nunca pudo tener un imperio totalmente cohesionado y unido. Había revoluciones permanentes, en distintas partes. Nuevamente la escritura es precisa. Daniel 9, 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, está hablando de Cristo, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Cristo va a seguir un reino como el de Roma, un imperio como el de Roma. Entonces la pregunta es, ¿ya pasó? ¿Acaso nos perdimos el reino de Cristo? Esta estatua es Cristo el que la rompe. Entonces, ¿qué pasa?
Nabucodonosor no entiende todo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa en sus pies? Y aquí está lo interesante. Normalmente los pies, uno tiene 10 dedos de los pies, normalmente. Los dedos de alguna manera indican 10 fuerzas, organización, 10 autoridades, 10 poderes. ¿Sabes que Roma nunca tuvo eso? Nunca tuvo una organización de 10 autoridades establecidas. De alguna manera el Señor nos va a dar un panorama y nos aclara ahora con otra imagen de bestias y vamos a hacer una conclusión después de esto, para entender lo que está sucediendo, cómo es que las naciones terminan su periodo. Hablemos de esta visión de las bestias y después concluimos esta. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en visiones de noche. He aquí una cuarta bestia. De nuevo, vamos a hablar de los imperios, el cuarto imperio. Espantoso y terrible, en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es una visión distinta, pero también menciona 10 autoridades. Los cuernos son autoridad, poder. Así como en los pies habían 10 dedos, hay una estructura similar en el último tiempo cuando Cristo venga nuevamente. Daniel 7:24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Habrá una organización de 10 potencias o 10 liderazgos fuertes bajo Roma, una estructura como la de Roma. Apocalipsis 17:12 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 10 reyes, 10 reinos, 10 autoridades, 10 potencias. Son personas que van a tener autoridad y van a estar trabajando unidos con el anticristo. Esta figura de las piernas de hierro, donde Roma es el imperio que claramente sucedió a Grecia, se ve en los pies que empieza una cosa mezclada. Se ve que claramente Roma nunca fue conquistado como una piedra destruyéndolos, sino que se fue durmiendo, se fue cayendo a pedazos Roma, el imperio romano. Por sus rebeliones constantes y su falta de cohesión, se fue perdiendo en el tiempo. Esos sectores fueron siendo conquistados por invasores bárbaros, moros, el mismo Mahoma y los musulmanes por otro lado. Nunca un singular imperio que derrotó a los romanos. Entonces, ¿por qué la Biblia termina con un solo golpe? Un golpe duro, una sola piedra. Es porque estamos viendo la historia de las naciones y estamos viendo cómo esto tiene que ver con el último gobierno que va a ser instalado en este mundo, similar al romano. Tiene que tener una confederación de 10 autoridades, 10 poderes, cosa que nunca ocurrió en el antiguo Roma, y tiene que ser algo barro mezclado con hierro de países o naciones que nunca se mezclan entre ellos. Nos está dando el panorama de cómo hacer el gobierno de esta tribulación. Daniel 2:44 dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. El reino del milenio, el reino de Cristo, el que viene después de la tribulación, cuando Él desciende a tomar la tierra, es un reino duradero, no habrá un reino posterior a ese. Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el retorno de Cristo destruye la figura completa de autoridades en las naciones.
Dios confirma los sucesos una y otra vez. Cristo romperá con estos gobiernos instalados en este mundo. Daniel ahora tiene una visión y ve 4 bestias. Daniel tiene ahora un sueño. Ve un león, que es Babilonia. Daniel 7, 3 y 4. 4 bestias grandes, diferentes, una de la otra, subían del mar y la primera era como de león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Sabes qué? Impresionante. Se registra la humanidad que tuvo este rey Nabucodonosor y está registrado ahí. Es historia. Luego una segunda bestia, un oso, medo-persa. Fíjate, versículo 7. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, que le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Se apoya en un costado más que el otro. Impresionante descripción de los medas persas. Persia era mucho más fuerte y el imperio se apoyó en Persia. Y Débora se fue al este y se expandió hasta que apareció una tercera bestia, leopardo, Grecia. Después de esto miré y otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Grecia con Alejandro Magno y sus 4 generales, se habla aquí de esta bestia de leopardo. Cómo arrasa con el resto. Rápidamente. Daniel 8 se ve mucho más detalle de ese imperio. Hasta que aparece la 4ª bestia, Roma. Pero un Roma especial. Un Roma que se va a armar de alguna manera. O una estructura de gobierno, una estructura similar al imperio romano, que lo vamos a ver en la tribulación. O no nosotros, pero se va a conformar en la tribulación. Después de esto, miraba yo en las visiones de noche, aquí una 4ª bestia espantosa, terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras las pisoteaba con sus pies. Y era muy distinta a las otras bestias que vi antes. Y tenían los 10 cuernos. La figura de Roma y sus 10 poderes. Dios cumple todo. Dios fue exacto con la descripción del primer reino. Fue exacto con los detalles del segundo imperio medo-persa. Y fue exacto con el detalle de Grecia y su división posterior. Aquí se habla de una organización gubernamental a nivel mundial. Podrá tener rebeliones y divisiones, porque Roma lo tuvo, pero no se mezclarán del todo. Habrá un gobierno con alianzas y serán aplastados y destruidos completamente por Cristo, tal como lo dijo esta profecía. 3 fases vienen aquí para el término de la autoridad, de los gobiernos, de los países, de las naciones, como lo vemos hoy día. Vendrá y se va a estructurar una organización de 10 poderes que van a ser de peso en el mundo. En la segunda fase aparece el anticristo. Tendrá fuerza para derrocar 3 poderes, 3 autoridades, y el resto se somete a su autoridad. Y luego va a ser destruido, tercera fase, y Dios va a establecer su reino con Jesucristo. Es increíble estar viviendo estos últimos tiempos. ¿Sabes qué? Fíjate lo que está pasando en el mundo. Cómo las naciones, cómo los países se están organizando estos últimos 70 años solamente. Por primera vez creo que estamos viendo el nacimiento de este imperio descrito por Daniel. De múltiples maneras se puede cumplir esta profecía. Hay eventos que están mostrando nuevamente el cumplimiento de esta profecía. Ejemplos de un mundo globalizado. Sígueme en esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, agosto de 1945, los aliados ganadores, que son Estados Unidos, Rusia, Inglaterra,
toman ciertas acciones para que no ocurra una tercera guerra mundial. De paso, se aseguran el poderío del mundo y crean un par de organizaciones, entidades de regulación, de control, de dirección, crean espacios para acuerdos políticos, lineamientos generales hacia los países. Hasta el día de hoy existen y vemos naciones organizadas de forma global. 1945 se crea la ONU. Con estos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La ONU, con un fin de crear instancias de dirección de acuerdos internacionales. 6 principales órganos tiene esta organización, y cuando tú separas a los presidentes que hay ahí, llegas a 10. Está la Asamblea General, la Corte Internacional de la Haya, el Consejo de Seguridad con 5 potencias mundiales, donde está Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia. Un Consejo Económico Social, donde tiene una agenda defensora de derechos humanos, igualdad de género, que está espectacular, pero hay inmersa una ideología de género, una agenda LGTB, un apoyo hacia el aborto, etc. La ONU se crea. El secretario general de la ONU, que en su página frontal coloca algo así: ha llegado el momento de adoptar medidas coordinadas a nivel mundial, regional, nacional, para crear trabajo decente a todo el mundo en base a una recuperación ecológica, inclusiva y resiliente. Está perfecto. El tema que te estoy planteando es cómo se están organizando las naciones para cumplir la profecía de Daniel. Se están poniendo de acuerdo, está ocurriendo este imperio romano de alguna manera, donde no se van a mezclar entre ellos, pero sí van a haber peso aquí. La ONU es un ejemplo. Fíjate acá, la Unión Europea. En 1958 se crea, con un lineamiento mucho más rígido, obligatorio para estas naciones. Son 27 países los que están aquí representados. Y tienen beneficios, pero tienen multas también por ciertos incumplimientos. Es más jerárquico. Y se ubica, interesantemente, en el mismo territorio donde estaba Roma. El gobierno, mira, el poder internacional descansa en 3 pilares principales: la población, las armas y el dinero. Por eso le tenemos tanto miedo a China, porque tiene una población de 1.300 millones de personas, un poderío militar impresionante. Las armas de alguna manera están mutando a ataques cibernéticos que son mucho más duros. El dato es el que pesa hoy día más que el petróleo incluso. Ha cambiado las armas y de alguna manera ese armamento nuclear con que se equiparon las naciones ya están medias inhibidas unas de otras. En la Guerra Fría se demostró después de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos que trataron de igualar y llegar a armas nucleares y tomaron la decisión de mejor no atacar, porque si tú me atacas yo también y ambos países quedamos devastados. Las armas han cambiado un poco, pero está ahí el peso del poder. Armas, población, pero también en el dinero. Interesantemente, ¿quiénes crearon la ONU? ¿Quiénes han impulsado la Unión Europea? Son los mismos que crearon el Fondo Monetario Internacional en 1945. Hoy casi 190 naciones son miembros. Deben plata y dinero a esta institución privada. De alguna manera ellos regulan la moneda del mundo. Los países son deudores, Estados Unidos está endeudado con ellos, Chile quería endeudarse con ellos. Hay 24 directores ejecutivos, pero con una influencia global, económica, potentísima en el mundo. El dinero da poder en este mundo caído. ¿Y sabes qué es más interesante de todo esto? De cómo se organiza el mundo y las naciones. Existe el Council on Foreign Relations, CFR. Esto fue creado un poco antes, también por las mismas naciones que yo les he mencionado. Ellos tienen una declaración de propósito, son un recurso, una fuente de ideas para promover análisis y antecedentes que ayudan a las personas a entender el mundo. En otras palabras, te explico,
son los asesores de alto nivel e influencia en el mundo, compuesto por secretarios de Estado. En este equipo hay secretarios de Estado, hay directores de la CIA, hay figuras del medio comunicacional, hay expertos en educación, en política exterior, entre otros. Ellos tienen un programa de política exterior y religión que permite una extraordinaria conversación nacional, así lo llaman. Estamos hablando de un ecumenismo religioso, una ideología impulsada por unos pocos que está impregnando todas las sociedades de nuestro planeta. Son asesores de grandes organizaciones internacionales como la ONU, son asesores de la Unión Europea, del NAFTA, que es el comercio en América del Norte, Canadá, etc. Este equipo desarrolla políticas de gobierno a mediano y largo plazo. De aquí vienen ideas direccionando nuestro mundo hacia una moralidad y hacia una forma de verlo. Es interesante que en este equipo hay 7 ejecutivos principales y 3 CEO. Más 2 consejeros, llegamos a 12. La Biblia se equivocó. Eran 10 nomás los que está profetizado. Pero recuerda, estamos viendo la puesta en escena. Esta confederación de 10 autoridades va a ser formada finalmente en la tribulación. Allí es cuando toma su forma final. Es poderosa la confederación. Es potente. Las naciones se están alineando. Daniel 7:19 dice: entonces tuve un deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿Cómo va a ser? Que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devorada, desmenuzada, y las obras las pisoteaba. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que había salido también delante de él, el cual había botado a 3 reyes, y asimismo el cuerno, tenía ojos, una boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno, está hablando del anticristo, que sale de esta organización de 10 autoridades. Este anticristo derroca a 3 autoridades y se toma el poder. Ese cuerno hace la guerra contra los santos y los vence. Así va a ser la confederación del último tiempo, de la tribulación. De allí van a ser este anticristo, de ahí va a surgir. Apocalipsis 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Será poderoso. Van a gobernar el mundo, tienen el control de los hilos de este mundo, de las autoridades, asesoran presidentes, le entregan los planes de gobierno a los ministros de Economía, Hacienda. Así están estructurados hoy día las naciones. El anticristo es fácil que entre en escena después de toda esta nueva organización que hay desde unos 70 años atrás nomás. La bestia solo tendrá autoridad por 42 meses. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. De alguno de estos sistemas internacionales podrá salir este hombre que va a gobernar el mundo. Lo que hará, va a ser discusión de las próximas sesiones. Yo quiero concluir con algo, sí. Una cosa está clara. Las naciones, como lo llama la Biblia, o gentiles, están organizadas. Están apuntando a una agenda global y la globalización suena perfecto. Pero ¿sabes cuál es la otra cara de la globalización? Un nuevo orden mundial, una dirección mundial. Los medios comunicacionales lo fomentan. Las crisis globales como esta pandemia en que estamos requiere un gobierno más centralizado. El calentamiento global, la huella de carbono, la igualdad de género, armamento nuclear, en fin, toda cosa que pasa en este mundo ya afecta al vecino. Por lo tanto, todos gritan a una dirección, que haya una estrategia coordinada en este mundo.
pero sin Dios, en contra de Dios, dejando a Dios de lado. No quieren considerar la solución de paz que trajo el Señor con Jesucristo. Por eso va a tener que venir a terminar el tiempo de los gentiles, el tiempo de las naciones, establecer Él mismo su propio reinado y mostrar al mundo que la paz verdadera vendrá solo por Jesucristo y no por alguna organización que se pueda montar. Yo te quiero hacer una última pregunta. ¿En qué grupo estás tú? ¿Qué grupo eres tú? ¿Eres de las naciones? ¿De los gentiles que está tomando control en este mundo, pero va a ser aplastado, va a ser deshecho, va a ser enfrentado a Jesucristo finalmente, y dice que se hacen polvo y se los lleva el viento? Dios destruye la autoridad de las naciones y a todo rebelde. ¿Eres acaso de ese grupo? ¿O eres acaso de los israelitas que van a estar esperando un cara a cara en el desierto con Dios? ¿O quieres ser de la iglesia de Cristo? ¿Una iglesia que va a ser tomada antes que todo esto ocurra? Para eso tienes que reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Es la única alternativa que tenemos y la verdadera solución a los problemas que este mundo está enfrentando. Si ese es tu corazón, ora al Padre. Pídele perdón por tu falta. Que salve tu corazón, que lo sane y que te dé un nuevo corazón. Pídele perdón por tus pecados, confiésale a Cristo en tu corazón, dile que crees en esa cruz y que el castigo no lo quieres sufrir tú, quieres que sea imputado, tus pecados imputados en la cruz de Cristo. Señor, gracias te damos porque podemos conocer este panorama. Ayúdanos a seguir entendiéndolo y ayúdanos a seguir predicando tu palabra siempre, Señor. Sabemos que vienes pronto. Las naciones se han organizado, Señor. Y hoy día la venida tuya está más pronta que nunca, Señor. Gracias por habernos rescatado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y veremos acerca de este anticristo y otras cosas más adelante. Bendiciones.